En un mundo de oscuridad, la luz viene a nuestro encuentro. Tomado del Evangelio, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. La primera lectura que vamos a meditar está tomada del profeta Baruc. Este profeta, el texto proviene de los siglos tercero y segundo, entre el tercero y segundo antes de Cristo, es el tiempo de la revolución macabea, ¿no? Y la independencia de Israel del reino se me fue, Antíoco Epífanes, ¿no? Recordemos que se rebelan porque los quieren someter a un proceso de helenización que les llevaba a romper su relación con Dios. Porque es un texto tardío y muy probablemente en griego, no se encuentra en la Biblia hebrea ni en las protestantes que siguen a la Biblia hebrea. Con todo es aceptado como inspirado por las iglesias católica romana y católica ortodoxa. Presenta la historia de Israel desde la figura de una familia. Dios es el Padre, Jerusalén la Madre y el pueblo de Israel son los hijos rebeldes. Jerusalén abandonada se equipara a sí misma como una viuda sin hijos, la persona más desvalida en la sociedad judía de aquel entonces. Con todo, el mensaje, y en particular el de hoy, es de esperanza. Dios tiene un amor paciente, restituye a Jerusalén su belleza y le permite reunirse nuevamente con sus hijos e hijas que vuelven a ella arrepentidas, arrepentidos, renovadas, renovados. Tomado del profeta Baruc, el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria. Lo escoltará su misericordia y su justicia. El salmo de este domingo, Salmo 125, proviene probablemente del tiempo de la repatriación bajo el liderazgo de Nehemías. Estamos hablando de unos 200 años antes de Baruc. Nos presenta la alegría del pueblo de Israel cuando pueden regresar a Jerusalén y la tierra prometida, de todos los lugares de la diáspora donde han estado esperando desde la caída de Jerusalén en poder de Babilonia. A ratos sienten que están soñando. No pueden creer que realmente están volviendo a casa, que están regresando al lugar donde pueden reconstruir el templo, el lugar del encuentro. Al caer en la cuenta de que su cautiverio realmente ha terminado, que en verdad regresan a casa, no caben en sí de alegría. El sentido profundo de esa alegría venía de constatar el amor con que Dios les trataba y les restituía. Ahora cosechan con alegría, es decir, desde la intimidad con Dios, lo que sembraron con llanto, cuando cayeron en la conciencia de su pecado, de su egoísmo, de cómo habían sido servidores de su ego. Tomado del Salmo, nos llena de alegría lo que haces por nosotras, por nosotros. La segunda lectura de este segundo domingo de Adviento está tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses. Ya conocemos bien a esta comunidad, con la comunidad de Filipos, capital de Macedonia y primera comunidad europea fundada por Pablo. Una ciudad de personas que se preciaban mucho de su pasado, de su gloria, de su nobleza, porque habían sido capital de Macedonia, fundada por Filipo, el papá de Alejandro Magno, y durante el tiempo de Alejandro Magno fueron capital del mundo, porque Alejandro conquistó todos los territorios conocidos hasta aquel entonces, ¿no? Pero en la época en que Pablo los visita, están muy venidos a menos. Pablo fue a la única comunidad a la que le permitió que le ayudara económicamente. Y de esta carta a los filipenses tenemos la invitación de Pablo a gloriarnos, a tener nuestra esperanza y sentido de la vida en el Señor Jesús. Este Jesús que, siendo de condición divina, asume
nuestra condición humana para amarnos humanamente. Y nos invita a que sigamos ese ejemplo. La lectura de hoy refleja este cariño mutuo que está llamado a caracterizar a las comunidades realmente cristianas. Ese amor que nos une proviene del Señor Jesús. Para poder vivir así, no debemos perder de vista, es decir, dejar de la conciencia, el amor permanente, gratuito e indiscriminado que Cristo nos ofrece. De ese amor viene el auténtico conocimiento y sensibilidad espiritual. En él consiste la verdadera pureza y santidad. Tomado de la carta de Pablo a los filipenses, Dios es testigo de cuánto les amo con el amor entrañable con el que les ama Cristo. Y así llegamos a nuestro Evangelio, Evangelio de San Lucas, estamos en el ciclo C, esta descripción del inicio de la predicación de Juan el Bautista, el precursor, es decir, el que prepara todo para que el Señor Jesús pueda venir. Lo pone Lucas, es el inicio del capítulo 3, recordemos que el capítulo 1 y 2 son los relatos de la infancia de Jesús. Y como todos los evangelios ponen este ministerio de Juan al inicio de su relato de la buena noticia para hacer este vínculo entre Juan y Jesús. Destaca el primer párrafo que nos ubica con claridad en el tiempo y el espacio. ¿Qué César gobernaba en Roma? ¿Quién era el procurador en Judea? ¿Qué reyes judíos gobernaban en Palestina, es decir, en los reinos de Galilea, Iturea y Traconítide? Y finalmente, ¿quién ocupaba el sumo sacerdocio en Jerusalén? A Lucas le interesa afirmar el carácter histórico y concreto de la vida de Jesús. Lo hizo anteriormente para introducir su nacimiento. Recordemos que en el texto de Lucas nos dice quién era el César, quién era el gobernador de Siria, etcétera, en el momento del nacimiento de Jesús. Y ahora han pasado casi 30 años y vuelve a tocar piso con una realidad concreta histórica. Juan recorre la comarca del Jordán predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. La gente se sumergía simbólicamente. Recordemos que el verbo griego de bautizar significa sumergirse y eso se puede aplicar a cualquier cosa. Entonces, no solamente sumergirte en el agua en el sentido simbólico de lavarse, sino quedar totalmente inmerso en eso que buscamos, en este caso, un camino de transformación. Ser bautizado era un compromiso. El evangelista cita a Isaías para explicar el sentido de la predicación de Juan, es decir, preparar el camino del Señor. Esto implica dejar atrás caminos tortuosos y optar por senderos rectos, es decir, sencillos, simples. El resto es obra de Dios. Si nos ponemos sencilla y confiadamente en sus manos, Dios rellena los valles, abaja las montañas y colinas, endereza lo tortuoso, allana lo áspero y lo más importante, nos hace capaces de ver, es decir, captar, reconocer, acoger, aceptar, vivir la salvación de Dios. Nos hace recordar el final del discurso de la providencia del Sermón del Monte en el capítulo 6 de Mateo. Busca primero que Dios sea conscientemente el centro de tu vida y así le permitirás que te vaya ajustando, que te vaya sanando, capacitando para que llegues a ser lo que puedes ser. Tomado del Evangelio, todas las personas verán la salvación de Dios. Después de muchos años de este ministerio, de este servicio, yo diría empezando por mí mismo, por mi propia experiencia de vida, quien vive distraído del camino de Dios, quien vive a expensas de su ego, realmente no se da cuenta. Es una especie como de ensueño, como de... No, las personas no terminan de darse cuenta
de hasta dónde llega esta situación de esclavitud, de sinsentido. Uno de mis profesores hace muchos años en teología decía que el pecado, como la gracia, es motivo de revelación. O sea, Dios te lo tiene que mostrar. El que lo va facilitando es el Señor. Aquí pasa lo mismo que cuando hablamos de cómo el amor de Dios puede transformar nuestras vidas. Esta revelación de aquello que en ti no está siendo sano, que al contrario te está haciendo daño a ti, haciendo daño a los demás, requiere que le dediques tiempo y atención a la forma como Dios se te transmite, se te revela. Es precisamente el conocimiento de la luz del Señor, ah, del Hijo de Dios encarnado, tal como nos lo transmiten los evangelios, nuestra experiencia de vida y también, desde luego, lo que vamos experimentando en el silencio cuando cultivamos estos espacios de oración con una actitud de escucha, de confianza, de atención. Eso va, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, acompañándonos en un itinerario de toma de conciencia de qué nos falta por crecer, qué es lo que Dios quiere transformar en nuestra vida en este momento y nos da los elementos necesarios para poder hacer esa transformación aquí y ahora. Entonces, es un itinerario progresivo. Les decía que, pues, en mi propia experiencia de vida, y recuerdo hace muchos años cuando pues, era un niño, tendría yo 9, 10 años, yo tenía una imagen de mí mismo, sin lugar a dudas, y una imagen que me devolvían muchas de las personas que me querían mucho, a lo mejor que me querían más de lo necesario, en ese sentido de las generaciones anteriores, porque fui el primer hijo, primer nieto, primer bisnieto, entonces me tenían así como con muchas muestras de cariño. Pero recuerdo una vez que una tía me dijo, eres una persona muy egoísta. Era la primera vez que alguien me decía que yo pudiera estar dentro de esa categoría. Pero además me hizo la gracia en el sentido bíblico del término, el don, de decirme por qué le parecía que yo estaba tomando decisiones egoístas. Y pues nuevamente, porque Dios es grande, como sabía que me quería esta persona, pude entender que efectivamente había como áreas de mi vida, áreas de mi conducta que no terminaba yo de percibir, que no estaban realmente orientadas, iluminadas por el amor. Yo creía que amaba y que a través de la forma como me relacionaba con la gente de mi entorno estaba siendo fiel a ese amor que sentía que recibía. Pero me di cuenta que siempre estamos necesitados de que Dios nos muestre cuando partes de nuestro corazón, o a veces el corazón entero, empieza a endurecerse. Somos pobres para la autocrítica. Es difícil que la vivamos, ¿no? Sobre todo esta autocrítica sana. Y me adelanto un poco a la segunda parte de lo que les quería decir. El ser humano no vive a la plenitud de su verdad, es decir, de ser hijo o hija de Dios, básicamente por dos situaciones. Una, la soberbia, cuando creemos que somos más que los demás, o no porque lo tengamos como discurso, lo que les acabo de comentar. A lo mejor yo creía que era así, el niño de dar a besar, el perfecto, etcétera, y no era cierto. No es que tuviese yo un discurso, pero yo pensaba que todo ya estaba bien, que todo estaba acomodado, etcétera, ¿no? Entonces la soberbia, pero también a veces no vivimos a la altura de nuestra vocación y dignidad por la mediocridad, que es lo otro, ¿no? Cuando nos creemos mensajes que son al revés, ¿no? No vales nada, no sirves para nada, eres no sé qué cosa, etcétera. Entonces,
se dificulta que asumamos nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, de que con esa fortaleza increíble que te da el sentirte sostenida, sostenido, amada, amado por Dios, y además vivir siempre conscientemente en que estás en un itinerario de salvación, que la salvación será al final de esta vida con la voluntad y gracia de Dios, pero que aquí estamos en camino porque tenemos pendientes de nuestro pasado y también porque estamos expuestos día con día a muchísimas situaciones de nuestro entorno que pueden bloquear nuestra sensibilidad y meternos en caminos, estos laberintos del ego, que muchas veces no nos damos cuenta en que ya estamos perdidos en esa situación, con cosas pequeñitas. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, cuando se acerca alguien que nos ama y que nos puede mostrar su amor, eh, vamos a verlo en un momento, como Dios lo hace con esta imagen de levantar y abajar, cuando nos llaman la atención sanamente, como fue mi caso, ¿verdad? Con cariño, pero con claridad. Estas actitudes que tienes, esta manera como te relacionas con estas otras personas, a mí me parecen de una persona egoísta, como que sientes que eres el centro del mundo, que para mí fue una sacudida, ¿verdad? La primera de muchas, que Dios en varias ocasiones me ha seguido haciendo la gracia de mostrarme. Pero a veces estamos al revés, ¿no? Creemos que no podemos, que no tenemos las capacidades, que el mundo nos queda grande, no digamos las responsabilidades o las misiones que se nos confían. Y también Dios nos manda personas que desde el cariño que nos tienen y desde luego su vínculo con el Señor Jesús, te transmiten palabras de vida que te hacen captar que sí tienes elementos, que la gracia de Dios te va a acompañar, vas percibiendo cómo efectivamente cuando te dejas guiar por Dios, tomas decisiones correctas, mueves adelante su proyecto, etcétera. Ya decíamos el domingo pasado que Adviento es un momento especial litúrgico, primero que nada para recordar que estamos siempre en camino, siempre en camino. Y estar en camino significa que si le prestamos atención al Señor, habrá elementos de nuestro crecimiento y maduración que corresponden a esta etapa del camino. ¿Qué quieres y puedes sanar en mi vida, Señor, en este momento? Y el Señor te lo comunica. Vuelvo a decirles, y creo firmemente en esto, te lo comunica directamente, sin lugar a dudas, a través de la lectura de la palabra de Dios, de meditar la palabra en una lección divina profunda, abierta, confiada. En el silencio, no digamos, también cuando hacemos silencio y no le hacemos caso a los pensamientos de la loca de la casa y repitiendo nuestra jaculatoria, invocando el nombre de Cristo, empezamos a recibir comunicación de vida por parte de Dios. Pero lo que quería yo también subrayar, además de la oración en sus distintas formas, a veces Dios te viene a visitar en la gente que te rodea. Muchas veces a mí me ha pasado que alguien te hace una observación, que puede ser que al principio te tocó o no te tocó, o te dejó a medias, pero bueno, sembró una semillita. Y al poco tiempo viene otra persona que te vuelve a decir lo mismo, o algo que te mueve en la misma dirección. El mensaje es claro, estamos en camino, estamos en camino. Y no hay nadie que esté exento de estas dos grandes mentiras de nuestra dignidad o que atentan contra nuestra dignidad de ser hijos e hijas de Dios. O la soberbia o la mediocridad. Quisiera yo subrayar también en ese sentido que cuando decimos soberbia, no estamos hablando de alguien, pues normalmente lo que pensamos, ¿no? Una persona prepotente, grosera, que pasa la vida atropellando a todos. Bueno, digamos, esa es
ya alguien que está realmente intoxicado de esa mentira y que tendrá que recorrer un camino que no es imposible, pero tendrá que recorrer un camino particularmente radical, difícil, a través de este amor de Dios que le va transformando internamente. Pero la mayor parte de nosotras y nosotros tenemos, digamos, síntomas de una soberbia no tan fuerte, pero sí existe esto, ¿no? Sentir que eres más que los demás, que hacer las cosas mejor que los demás. Y síntoma claro de la soberbia, que tienes privilegios que te mereces por encima de los demás, ¿no? Y como les digo, pueden ser 10 centavos de soberbia, pero eso impide que tu amor fluya dando vida. Y lo que quiere el Señor es eso, que puedas vivir a plenitud tu vocación y tu capacidad de crear con Él, co-crear con Él, sanar este mundo, convertirlo en el proyecto de comunidad de amor a la que Dios nos invita. Lo mismo de cara a la mediocridad. Podemos tener en la mente gente totalmente anulada, que siente que no vale nada, que su vida... Pero la mayor parte de nosotros tenemos nuestros 10 centavos de mediocridad. Realmente cuando dejas que tus pensamientos y sobre todo muchas de nuestras neurosis te impidan dar el paso adelante para asumir la misión que Dios te ha dado, pensando que no tienes los medios, que qué barbaridad, por qué yo, de qué manera, en fin. La clave nos la da el Evangelio y con eso quiero terminar. Dios es capaz, estas imágenes de los valles que son elevados y las cumbres que son abajadas, son símbolo de eso. La primera parte es zambúllete, recuerden lo que decíamos, ¿no? A lo que nos invita eh, Juan el Bautista. Sumérgete en el mundo de Dios. Sumérgete en su palabra, estúdiala, léela, saboréala, deja que vaya tocando tu corazón, sanándolo, transformándolo, ayudándote a dar el paso que te toca dar hoy en tu camino hacia la vida plena, camino en el que estaremos hasta que abandonemos este mundo. Entonces, con su palabra, en el silencio, en la escucha de las personas que Dios te envía para darte pistas de que algo quiere tocar en tu vida, algo quiere transformar en tu vida. Zambúllete y Dios va a ir curando tu nivel de soberbia, sea el que sea, y a veces conviven las dos, ¿eh? En algunas cosas somos soberbios y en algunas otras somos mediocres. Pero bueno, si estamos en este itinerario de la mano del Señor Jesús, damos los pasos apropiados, sobre todo en este camino de sanación e integración. Muy importante en esto es subrayar, como hemos dicho en otras ocasiones, que cuando Dios sana esas heridas de nuestra vida y sobre todo el mal que pudimos haber causado, no es que se nos olvida. Lo que pasa es que al ser sanado queda integrado, queda transformado en algo que antes te incapacitaba o te endurecía la sensibilidad del corazón y ahora se convierte en algo que te hace sensible. Implica también la confianza de que la transformación, sobre todo del dolor y las heridas que pudimos haber causado, finalmente el único que las puede cambiar es Dios. Y sí conviene y sí nos toca a nosotros ponerlas en sus manos y el compromiso de que de ahora en adelante, de su mano, seremos parte de la solución y no del problema. Que podamos vivir a plenitud este segundo domingo de Adviento y toda la semana que nos acompañe, para dejar que la luz sea cada vez más la que guíe nuestras vidas. Que así sea. Aprovechemos esta semana para dejarle a Dios entrar en este itinerario de Adviento, para iluminar todas aquellas distorsiones que se pueden haber anidado sin darnos cuenta en nuestro corazón. ¿En qué áreas de mi vida tiendo a ser un poco soberbio?
Me cuesta trabajo escuchar que alguien me corrija o que personas tengan una visión diferente a la mía y respetarla. También pedirle al Señor que nos dé la gracia de ver si no nos quedamos con una actitud mediocre en algunas de las misiones y encomiendas que el propio Señor nos hace. Lo principal es guardar silencio, escuchar desde ese silencio de nuestro corazón lo que el Señor nos quiera transmitir y sobre todo hacerle caso cuando nos haga alguna invitación concreta. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.